La Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón han acordado, tras su sesión de 11 de octubre de 2022, elevar al Pleno de la Cámara la siguiente propuesta de declaración institucional sobre los criterios de determinación de la sede de la Agencia Espacial Española. A tenor de los recientes acontecimientos, habiéndose conocido unos requisitos para acoger la Agencia Espacial Española en el Boletín Oficial del Estado mediante la Orden TER 947-2022 de 4 de octubre, por la que se publica el informe de la Comisión Consultiva para la determinación de la sede de la futura Agencia Espacial Española, que penalizan a la España rural y perjudican a la candidatura de Teruel, las Cortes de Aragón manifiestan que los requisitos fijados por el informe de la Comisión Consultiva para la determinación de la sede de la futura agencia suponen una profunda decepción y oportunidad perdida para reequilibrar el país, que además es inconcebible que el Estado pida como requisitos, en un presunto proceso con intención descentralizadora, infraestructuras que se le han negado a Teruel durante décadas, como es la conexión ferroviaria de alta velocidad. Que la vocación de la descentralización de organismos de nueva creación debe traducirse en el reparto de las oportunidades generadas por lo público en todo el Estado y caminar hacia un país mejor. En este sentido, la decisión de requisitos como contar con una estación de AVE o la cercanía a un aeropuerto internacional con vuelos comerciales pervierten seriamente esta intención y suponen una afrenta significativa a la España rural. Por todo ello, primero, las Cortes de Aragón rechazan los criterios que se tendrán en cuenta para la elección de la sede de la Agencia Espacial Española recogidos en la Orden TER 947-2022 de 4 de octubre, por la que se publica el informe de la Comisión Consultiva para la determinación de la sede de la futura agencia, por suponer un agravio para las zonas de la España interior y rural, históricamente deficitaria en inversiones e infraestructuras. Segundo, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de España a modificar los criterios que se tendrán en cuenta para la elección de la Agencia Espacial Española, atendiendo a los criterios de cohesión territorial, social, de mejora de los servicios públicos y de los niveles de desempleo y de lucha contra la despoblación recogidos en el Real Decreto 209/2022 de 22 de marzo, por el que se establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y se crea la Comisión Consultiva para la determinación de las sedes. Zaragoza, a 20 de octubre de 2022, firmada por todos los portavoces de la totalidad de los grupos parlamentarios. Muchas gracias.